Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que hablábamos sobre las bacterias. Decíamos en este caso que tienen tres dominios según la clasificación de Wolff, en la cual un dominio era la Archaebacteria, otro dominio era la Eubacteria y otro dominio era la Eucariotes, ¿no? Recuerden que mencionábamos y hablábamos del primer dominio, que eran las arcaebacterias, en las cuales nosotros teníamos tres bacterias, en este caso tres grupos, pero recuerden que era de las bacterias menos evolucionadas, en la cual teníamos a las metanogénicas, a los halófilos extremos y a los termoacidófilos. Hablábamos también de las eubacterias y mencionaba que son las bacterias, en este caso, que ya tienen una pared celular que contiene peptidoglucano y dentro de este grupo están las cianobacterias y también las bacterias gram positivas y negativas, ¿no? Mencionábamos que nuestras eubacterias se clasifican por su forma y su agrupación. Hablábamos primero de los cocos y decíamos que nuestros cocos todos tienen forma esférica y se les menciona, en este caso existe una clasificación de los cocos en los cuales tengo yo a los diplococos, que es cuando dos cocos están unidos. Mencionaba a los estreptococos, que en cambio es cuando forman una cadena. Y mencionaba a los estafilococos, que es cuando forman grupos o racimos irregulares, ¿no? Mencionábamos que aquí está un racimo, perdón, aquí un grupo, y así sucesivamente, ¿no? Y hablábamos, recuerden, por su forma y agrupación. Por su forma y agrupación también tenemos a los helicoidales. Estos helicoidales, ya, estos helicoidales presentan, ay, estos helicoidales presentan forma de espiral, en cambio. Recuerden que mis cocos que tenían forma esférica y nuestro helicoidales, que es otra clasificación por su forma, tienen forma espiral, ¿no? Y también tiene clasificación nuestros helicoidales, los cuales tengo yo a los vibrios, tengo yo a los espirilos y tengo yo a las espiroquetas. Tengo tres, en este caso, tipos de helicoidales, en los cuales nuestros vidrios presentan menos de una vuelta, ¿no? Y en los cuales los espirilos son largos y bastante espiralizados, ¿no? Espiralados. Miren, sí tengo yo ya formado ya un churrito, se podría decir, ¿no? Aquí, en cambio, solo tengo una curva, ¿no? No tengo tanto espiral, ¿no? En los vidrios. En cambio, en los espirilos, sí tengo yo, ya empiezo a formar, ¿qué? Curvas, ¿no? Miren, aquí yo ya formo una curva y una curva. Y en las espiroquetas ya se asemejan a unos sacacorchos, ¿no? Miren, aquí tengo yo. Ya tengo un parecido a un sacacorchos. ¿Sí ven? Listo. Esto en cuanto a los helicoidales, como menciono, los helicoidales presentan forma de espiral, en los cuales tengo de tres tipos. Tengo a los vibrios, tengo a los espirilos y tengo a las espiroquetas. Los vibrios, como menciono, solo tenemos una curva, ¿no? Nuestros espirilios en este caso ya son largos y son ya bastante espiralados. Miren, ya tenemos curvas, ¿no? Y nuestras espiroquetas pues ya se asemejan a un sacacorchos, que en este caso ya se podría decir que tenemos nuestra agrupación de los helicoidales. Listo. Esto en cuanto a los helicoidales, ¿no? Vamos ahora.
a seguir con nuestro siguiente grupo. Recuerden que estamos en la clasificación de su forma y agrupación. Vamos a nuestro siguiente grupo, que en este caso son los bacilos. Los bacilos es nuestro siguiente grupo. Recuerden que estamos por la agrupación, ¿no? Este caso, yo tengo bastantes. No. Los bacilos también son for, en este caso, agrupación y for. Vamos y hablamos en este caso de los bacilos que ellos tienen forma de bastón y pueden diferenciarse pues en diplobacilos, que es la unión de dos, y tenemos a los estreptobacilos, que en este caso es la unión en hilera. Y tenemos aquí a nuestros bacilos, también tenemos a nuestros cocos y también tenemos a nuestros espíritus, ¿no? Miren, yo estoy hablando aquí de los bacilos, entonces listo, nos vamos a poner en los bacilos. Nuestros bacilos tienen forma de bastón y pueden diferenciarse en dipoblacilos, en los cuales es unión de dos, ¿no? La unión de dos. ¿Sí ven? En cuanto a mis diplobacilos. Y a mis estreptobacilos, pues en este caso están unidos formando una hilera, formando una cadena, ¿no? Miren, mis diplobacilos, pues es la unión de dos bastoncitos, de dos bacilos en este caso. Los diplobacilos ya es la unión y mis estreptobacilos, pues ya es ya formar una cadena, una hilera, ¿no? Y en este caso también existe una unión entre cocos y bacilos, los cuales son los cocobacilos, que obviamente tienen forma redonda igual que todos los cocos y al unirse, pues forman los cocobacilos, que también forman cadenas, ¿no? Listo. Recuerden, entonces, ¿cuáles vimos? Pues vimos los cocos, vimos los helicoidales, que en este caso tienen forma espiral, y vimos los bacilos, que helicoidales, recuerden que son los espirilos que tienen forma pues ya un poco más ondulada, se podría decir, ¿no? Listo. Esto en cuanto a la clasificación por la clasificación por su forma y agrupación. Ahora vamos a ver una clasificación de acuerdo con el pH en el que se desarrolla. Vamos a ver ahora de acuerdo con el pH con el que se desarrolla, ¿no? Y tenemos diferentes tipos. Tengo yo a mis acidófilas, tengo a mis neutrófilas y tengo a mis basófilas. Tengo tres tipos de clasificación, en este caso de acuerdo al pH en el que se desarrollan, en el que habitan, ¿no?
Listo. Entonces, ¿de qué hablábamos? Pues hablábamos de una nueva clasificación que vamos a ver en la cual recuerden que menciono yo que de acuerdo al pH se clasifican en acidófilas, se clasifican en neutrófilas y se clasifican en basófilas de acuerdo al pH. Recuerden que vimos ya los dos agrupaciones que nos faltaba de ver por su forma y su agrupación, ¿no? En este caso solo vimos los cocos y después ya hablamos sobre los helicoidales que presentan forma de espiral. Recuerden que menciono que digo los helicoidales pues tienen tres tipos. Tienen a los vibrios que en este caso solo presentan en forma de curva. Tenemos a los espirilios, que ya estos son largos y ya son bastante espiralos, ¿no? Y tenemos a nuestras espiroquetas que se manejan, en este caso ya se asemejan a un sacacorchos. Recuerden que nuestros helicoidales pues presentan forma espiral. Y tenemos a los vibrios que menciono, ¿no? Y pues presentan menos de una vuelta. Como menciono, solo son curvas, los espirilos ya tienen más curva y los espiroquetas, pues estos sí ya son absolutamente curvados, ¿no? Y finalmente nuestra otra agrupación, pues son los bacilos. Los bacilos, en cambio, tienen forma de bastón y pueden diferenciarse en los diplobacilos, que es la unión de dos. Veíamos aquí los diplobacilos, la unión de dos y los estreptobacilos, los cuales ya forman una hilera, ya forman una cadena, ¿no? Y así ya vimos las tres clasificaciones que son por la agrupación, en este caso, y por su forma, ¿no? Que tenemos a los cocos, a los bacilos y a los espirilos, que son nuestros tres eh, tipos, ¿no? Recuerden, los cocos eran redondos en este caso y teníamos que se dividían en dipococos, estreptococos y estafilococos. Los helicoidales pues tienen forma de espiral, tenemos a los vibrios, a los espirilos y a las espiroquetas. Y en cuanto a la clasificación de los eucariotas, tenemos a los bacilos también, en cuales tenemos que los bacilos son en forma de bastón. Y son unión, en este caso los diplobacilos, la unión de dos, y los estreptobacilos unidos en este caso en hileras, ¿no? Listo. Esto en cuanto a a los tres tipos. En cuanto a la primera clasificación, ¿no? Vamos ahora a hablar de nuestra segunda clasificación, la cual es de acuerdo al pH y también en el que se desarrolla, ¿no? De acuerdo al pH en el que se desarrollan, tengo tres tipos de eubacterias, en las cuales tengo mis acidófilas, tengo mis neutrófilas y tengo mis basófilas. Mis acidófilas se desarrollan en un pH entre 1 y 5. Mis eubacterias llamadas acidófilas se desarrollan en un pH entre 1 y 5. Mis neutrófilas son igual mis eubacterias que se desarrollan en un pH entre 5,5 y 8,5. Y mis basófilas son conocidas como alcalófilas también. Y en cambio ellas se desarrollan en un pH entre 9 y 10. Miren, muy diferente en cuanto al pH al que se desarrollan. Yo tengo en este caso niveles y pasado estos niveles, pues ya denominamos otro. Por ejemplo, mis acidófilas me dice que su pH es entre 1 y 5. Si yo ya tengo 5,5, pues ya no serían acidófilas, sino ya serían mis eubacterias neutrófilas, porque recuerden que ya pasado de 5 ya son neutrófilas. Y pasado de 8,5 ya son basófilas. Ya son basófilas en este caso. Y pues ya tenemos y recuerden que nuestras basófilas se mencionan también alcalófilas, perdón, y se desarrollan entre un pH de 9 y 10, ¿no? También tenemos otra clasificación en la cual se clasifican por su requerimiento de oxígeno. Es otra clasificación. Recuerden que hasta ahora hemos visto dos. Hemos visto la clasificación por la agrupación, por su forma y agrupación. Hemos visto la clasificación de acuerdo con el pH en el que se desarrollan. Y ahora vamos a ver por su requerimiento de oxígeno. En este caso, por su
requerimiento de oxígeno, tenemos a las aerobias y a las anaerobias. Tenemos a las aerobias y tenemos a las anaerobias. Al momento que yo hablo de aerobias, pues estas dependen del oxígeno para su crecimiento. Siempre dependen del oxígeno. Las aerobias, repito, dependen del oxígeno para su crecimiento. Y nuestras anaerobias se desarrollan en ausencia total de oxígeno. Ellas en este caso pues no utilizan el oxígeno para su total funcionamiento, ¿no? Y en cambio, ellas en vez de utilizar el oxígeno, pues usan el CO2, el hidrógeno o el nitrógeno. Listo. Entonces, según el requerimiento de oxígeno, yo tengo dos clasificaciones. Tengo las aerobias y tengo las anaerobias. Recuerden, las aerobias dependen del oxígeno para su crecimiento. Y las anaerobias, pues ellas se desarrollan en ausencia total de oxígeno, ¿no? Se podría decir que las aerobias son dependientes del oxígeno y las anaerobias, pues no tienen dependencia, en este caso, a mi oxígeno, ¿no? En vez de usar oxígeno, como menciono, ellos utilizan CO2, hidrógeno y nitrógeno. Listo. Hasta aquí, tal vez alguna pregunta. ¿Todo claro? Vamos a nuestra siguiente clasificación. Nuestra siguiente clasificación es por el nivel óptimo de temperatura. Y existe obviamente tipos de nuestras eubacterias. Tenemos a las termófilas, tenemos a las mesófilas y tenemos a las psicrófilas. En este caso, por o nivel óptimo de temperatura, también tenemos diferentes tipos de eubacterias. Tenemos a las termófilas, tenemos a las mesófilas y tenemos a las psicrófilas. Nuestras termófilas pues se desarrollan entre una temperatura entre 25 y 80 grados centígrados. Nuestras mesófilas, en cambio, se desarrollan entre 10 y 45 grados centígrados. Y nuestras psicrófilas se desarrollan entre -5 y 30 grados centígrados. Listo. En este caso, pues obviamente quiere decir que nuestras psicrófilas pues están en una baja temperatura, ¿no? Recuerden que es entre -5 y 30, pues nuestras eubacterias llamadas psicrófilas, ellas pueden vivir en bajas temperaturas, desde -5, miren, a 30. Nuestras mesófilas, en cambio, pues viven entre 10 y 45 grados centígrados, en los cuales pues se podría decir que es una temperatura regular, ¿no? Y las termófilas, ellas sí viven en niveles extremadamente altos, ¿no? Porque miren, miden desde los 45 hasta los 70 grados centígrados, ¿no? Es muy, muy, muy de 5 a... Allí, espérenme. Es de -5 a 20, de -5 a 20. Aquí es de 20 a 45 y aquí es de 45 a 80. Ahí sí, he colocado mal los números, yo no sé. Ya, ahí sí. Listo. Recuerden que menciono pues mis cicrófilas. Estas están de -5 a 20 grados centígrados. Entonces se puede decir que están en este caso en un clima
De frío a nivel ya extremo de frío, ¿no? De -5. Las mesófilas están de 20 a 45, en las cuales pues se podría decir que están en una temperatura elevada, pero no tan elevada como las termófilas, ¿no? Miren, ellas están en este caso desde 45 a 80 grados centígrados. Nuestras termófilas, que ya es un extremo de temperatura elevada o no, es extremadamente alto. Listo. Recuerden entonces, nuestras temperaturas son muy, se podría decir, muy específicas para distinguir a nuestros termófilos, a nuestros mesófilos y a nuestros psicrófilos, ¿no? Por ejemplo, nuestros psicrófilos están, como menciono, de -5 a 20, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo una temperatura de una bacteria, un ejemplo, que en este caso está en -3, pues obviamente esta bacteria entra en mis psicrófilas. Nuestra bacteria de temperatura -3. Si yo tengo una temperatura de 27 grados centígrados, pues entra en este caso en nuestra temperatura de las misófilas, ¿no? Porque es de 20 a 45. Y si yo tengo una temperatura de 50 grados centígrados, esta temperatura entra en mis termófilas porque mis termófilas se desarrollan entre 45 y 80 grados centígrados. Listo. Vamos a ver la siguiente clasificación, que es por su tipo de nutrición. Por el tipo de nutrición, tenemos por el tipo de nutrición a dos. Tenemos a nuestras autótrofas y tenemos a nuestras heterótrofas, ¿no? Son dos tipos, en este caso, de eubacterias llamadas autótrofas y heterótrofas. Pues nosotros hablamos de eubacterias autótrofas cuando incorporan el material orgánico del medio y esto con la que fabrican su materia orgánica, ¿no? Repito, tenemos a nuestras autótrofas que incorporan materia orgánica del medio con la que fabrican ya su materia para, en este caso, alimentarse, ¿no? Dicho esto, en cuanto a las autótrofas, perdón, a las heterótrofas, nosotros decimos que pueden utilizar fuentes de carbono orgánico elaborado por otros organismos para su alimentación. En nuestras autótrofas yo tengo a dos, tengo a las fotosintéticas y tengo a las quimiosintéticas. En nuestras autótrofas tengo dos tipos. Tengo las fotosintéticas y aparte de las fotosintéticas tengo a las quimiosintéticas. Las quimiosintéticas. Listo, tengo dos tipos de autótrofas. Nuestras fotosintéticas utilizan la luz del sol y el dióxido de carbono para fabricar su alimento. Y en cambio, nuestras quimiosintéticas utilizan la energía de oxidación de compuestos inorgánicos. Repito, nuestra fotosintética, ¿qué nos dice? Nuestra fotosintética, pues utiliza la luz del sol y el dióxido de carbono para fabricar su alimento. Y las quimiosintéticas utilizan la energía de oxidación de compuestos inorgánicos, ¿no? Y listo. Esto en cuanto a las autótrofas. En cuanto a nuestras heterótrofas, pues ellas utilizan fuentes de carbono orgánico elaborado por otros organismos para su alimentación, ¿no? Las heterótrofas. Las autótrofas que decíamos, pues incorporan materia inorgánica del medio con la que ellas fabrican materia orgánica, ¿no? Y que menciono, y pueden ser autótrofas fotosintéticas y quimiosintéticas. Nuestras fotosintéticas, ¿qué sucede? Pues nuestras fotosintéticas utilizan la luz del sol
y el dióxido de carbono para fabricar su alimento. Y las quimiosintéticas utilizan la energía de oxidación de compuestos inorgánicos, ¿no? De compuestos inorgánicos. Listo, hasta aquí. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda. Listo. Si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, seguimos, ¿no? Vamos a hablar ahora de las causas y consecuencias de la resistencia a los antibióticos. Tenemos diferentes causas, en este caso del incremento de la resistencia a nuestros antibióticos, como menciono, ¿no? Recuerden que el incremento de la resistencia de las bacterias a los antibióticos puede utilizarse, pues puede atribuirse a los siguientes factores que voy a mencionar a continuación, ¿no? En este caso tenemos aquí, repito, el incremento de la resistencia de las bacterias a los antibióticos puede atribuirse, pues, a los siguientes factores. Uno de ellos es el abuso y mal uso de los antibióticos. Recuerden que este abuso y mal uso de los antibióticos provoca resistencias. En este caso, aparecen cuando el contacto con el antibiótico y la bacteria que se desea eliminar es insuficiente en dosis o en tiempo. También en este caso, la prescripción del antibiótico es innecesaria para las enfermedades virales, porque no tiene en este caso ningún efecto nuestro antibiótico para una enfermedad que es viral, ¿no? El uso de antibióticos no específicos para el tratamiento de las infecciones que se requieren, pues también es provoca resistencia en este caso, ¿no? Y también los pacientes compran antibióticos que no necesitan sin prescripción médica y los guardan o los toman después, en este caso, por su cuenta. Recuerden que los antibióticos no se los puede tomar así nomás porque obviamente creamos resistencia, ¿no? Y por ello el primer punto que es abuso y mal uso de los antibióticos. Nuestro segundo punto es en este caso déjenme subrayarles, es la diseminación de las bacterias multiresistentes. Recuerden que hablamos sobre el abuso y mal uso de los antibióticos. Y ahora vamos a hablar de la diseminación de las bacterias multiresistentes. Pues debido al tránsito y desplazamientos frecuentes de las personas por diferentes lugares del mundo, las bacterias han ganado terreno geográfico. Y además, en casa, pues, supondríamos que es en la zona del baño podría existir más bacterias. Sin embargo, los estudios han demostrado que la mayor cantidad de bacterias puede acumularse en el teclado de la computadora, puede acumularse en un celular y también en el control remoto de la televisión. Esto en cuanto a la diseminación de las bacterias multiresistentes, porque creamos en este caso más bacterias en cuanto al desplazamiento frecuente, ¿no? Que tenemos nosotros en nuestro día a día.
También tenemos la ausencia de técnicas de diagnóstico rápido para identificar el tipo de infecciones. La ausencia de técnicas de diagnóstico rápido para identificar el tipo de infecciones. Hablando en este caso de la ausencia, pues para algunas infecciones inicialmente se empieza con la prescripción de un antibiótico y obviamente esto es hasta controlar la enfermedad. Luego de ello, luego de estos análisis o resultados de cultivos bacterianos, se aplica un nuevo antibiótico y este específico para la enfermedad, ¿no? Erróneamente, en algunos casos se promueve el uso de antibióticos o paliativos para el tratamiento de afecciones respiratorias causadas por el virus. Y esto en este caso es la ausencia de técnicas, ¿no? Y finalmente hablamos de la disminución del desarrollo de nuevos antibióticos, ¿no? En estos últimos años como otra causa. Y a pesar de que existe un ascenso de la resistencia bacteriana, los productos que más fabrica la industria farmacéutica son los relacionados con la lucha contra el cáncer y también los antiinflamatorios, porque en este caso son más rentables, se podría decir, que los antibióticos. Por ello, obviamente, una causa también de este incremento de las resistencias es que existe una disminución del desarrollo de nuevos antibióticos en los últimos años, ¿no? Esto en cuanto a las causas. Y ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la resistencia a los antibióticos. En este caso, cuando los microbios se vuelven resistentes a los medicamentos, que en este caso son los antibióticos, se reduce la opción, obviamente, para tratar las enfermedades que provocan. Como consecuencias directas, en este caso, tenemos a que existe mayor mortalidad porque ya se vuelven más resistentes a los antibióticos, ¿no? Tenemos también estancias prolongadas en el hospital, tenemos también pérdida de protección en tratamientos contra infecciones y como consecuencias indirectas, en cambio, produce en este caso pérdidas económicas. Tenemos menor productividad a causa de la enfermedad y tenemos un incremento de los costos, perdón, de tratamiento. ¿Por qué en este caso estos serían unas causas indirectas? Porque recuerden que si yo genero resistencia, necesito de probar otro antibiótico o tal vez otro antibiótico que me pueda servir porque nuestro cuerpo ya se ha ido haciendo resistente porque no seguimos las instrucciones del doctor en cuanto a ser constantes y a tomar la dosis que nos dice de los antibióticos. Nosotros, mal o bien, decimos, listo, nuestro doctor nos manda estos antibióticos a tomar por 7 días. Y nosotros decimos, no, ya nos sentimos bien a los 3 días y dejamos de tomar toda la dosis completa de los antibióticos. Entonces, esto es lo que nos hace resistente para una segunda ocasión en la cual nos contagiemos de este mismo virus, porque, como menciono, ya nos contagiamos una vez y nosotros no cumplimos con esta dosis de antibióticos, solo tomamos 3 de los 5 días. Obviamente, nuestra bacteria ya se hace resistente porque a los 3 días no la matamos. Se podría decir que a los 3 días solo queda media débil, ¿no? Pero no es que ya la matamos. A los 5 días y completamos esta dosis, ahí es que ya está muerta, se podría decir, nuestra bacteria. Pero como menciono, si no hacemos caso y no tomamos la dosis completa de antibióticos, nos volvemos resistentes. Y